Amigos, oficialmente, ustedes y yo estamos presenciando un momento revolucionario en la historia de la inmigración canadiense, porque este programa piloto para trabajar en la provincia de Quebec podría ser el que finalmente traiga a Canadá a todos esos hispanos, solos o en familia. Las empresas te pueden pagar viáticos y el proceso migratorio. Además, si no hablas francés, en esta provincia te van a pagar por aprenderlo. Y para cuidarte a tus hijos, si es que tienes. Hay cientos de puestos de diferentes áreas y yo te voy a compartir la lista que el gobierno acaba de liberar de las ocupaciones participantes que serán de más fácil contratación. Tienes que entender que esta podría ser una oportunidad que te va a cambiar la vida. Así que en este video te voy a compartir paso a paso cómo puedes registrarte desde tu dispositivo electrónico, qué ocupaciones están buscando, qué requisitos piden y cómo responder a los cuestionarios y registros que se encuentran en francés. Ya somos más de 600,000 suscriptores en el canal y solamente se van a quedar con esos puestos los que comprendan de inicio a fin cómo funciona este sistema. Y yo en este video te voy a explicar todo para que evites cometer esos errores mínimos que te pueden costar tu oportunidad y que te hagan que te descalifiquen. Vámonos de la mano. Yo soy tu amiga Paloma Lascano, una latina en Canadá. Es muy importante que conozcas que somos el único canal oficial y verificado por YouTube. Aunque veas otros videos circulando por las redes sociales con un formato muy similar al nuestro, debes ser muy responsable con la información que recibes porque ellos no trabajan con Latina en Canadá. Recuerda que aquí encuentras toda la información y las herramientas de forma gratuita. No te olvides de suscribir. Quebec, esta maravillosa provincia canadiense que contará con más de 1.4 millones de vacantes, de las cuales el 20% será cubierto por inmigrantes. Ha estado a la cabeza de todas las provincias canadienses, pues han realizado convocatorias laborales únicamente para latinoamericanos, contratando a gente que incluso solo habla español. Y en este programa piloto, no solamente las empresas te pueden pagar por tu vuelo y por todo tu proceso migratorio, sino que el gobierno te puede pagar hasta $205 por semana para que aprendas francés. Te voy a dar nada más una pequeña probadita de algunos de los empleos que podrías obtener. En el área de construcción, esta empresa está ofreciendo por encima de $36 por hora con experiencia de menos de 7 meses. En el área de la limpieza ligera, esta empresa se anuncia ofreciendo $20 por hora sin necesidad de que tengas estudios y sin experiencia comprobable porque te van a entrenar en el trabajo. Y en el área hotelera, esta empresa, este famoso hotel, está ofreciendo arriba de $17 por hora 2 vacantes sin necesidad de que tengas estudios previos y sin necesidad de que tengas experiencia. Así como estas vacantes, hay muchísimas más. Vamos a hacer esto juntos. Así que si conoces a alguien que le echa muchas ganas al trabajo y que desea iniciar una nueva vida en uno de los países más seguros y prósperos del mundo, ayúdenme por favor a mostrarles este video para que logren venir antes de que este programa piloto cierre. Vamos a dividir en 5 secciones este video para que nadie se nos confunda y que ninguno me esté escribiendo en los comentarios que está muy difícil. Amigos, difícil es no intentar algo y estar soñando despiertos toda la vida pensando en el hubiera. Ahora es el momento porque mañana ya es demasiado tarde. Aquí no van a haber terceros, vamos a utilizar las páginas oficiales del gobierno de Quebec. Espero que todos estén haciendo esto al mismo tiempo y si no, analiza esta información y regresa más tarde. El video aquí va a estar. Recuerda que el idioma oficial de Quebec es el francés, pero no te preocupes porque también hay trabajos en donde piden inglés básico o incluso puedes tener la oportunidad de desempeñarte en tu idioma. Todas las ligas te las voy a dejar en la cajita de descripción. Así que quédate hasta el final, porque en el último punto te voy a hablar de algo muy importante, el registro de datos que te pide específicamente el gobierno de Quebec. Ahora sí, número 1. Programa piloto de trabajadores temporales. Antes de que llenemos formularios juntos, vamos a comprender de qué trata esto. Este programa piloto es un acuerdo al que llegó el gobierno de Canadá y el gobierno de la provincia de Quebec para flexibilizar todos esos procedimientos de contratación extranjeros y que a los empleadores les resulte más fácil contratarlos. Se lanzó esta lista de ocupaciones de las cuales
hasta el 31 de diciembre de 2023 participan en este programa. Algunos ejemplos son cajeros, almacenistas, ayudantes de cocina, limpiadores, obreros en procesamiento de madera, de plástico, alimentos, pescado, mariscos. Y si ustedes piensan que estas son todas las ocupaciones, miren, están bien equivocados, porque aquí en la página del gobierno de Quebec pueden observar esta larga lista. Así es que si usted es director, gerente, técnico, bibliotecario, panadero, hablando de panaderos, por cierto, les acabo de subir un día conmigo toda mi rutina trabajando como panadera por si les interesa. Estoy casi segura de que si ustedes buscan en esta lista van a poder encontrar su ocupación, porque hay muchísimas, muchísimas. Los invito a que regresen al video y traten de encontrarla, porque estoy casi segura de que su ocupación, su oficio, se encuentra ahí. Número 2, vacantes laborales. Vámonos a la página de inmigración del sitio oficial del gobierno de Quebec. Aquí nos indican algo bien importante y que va a responder a la pregunta que casi todos tienen. Miren, indican que pueden encontrar empleo en las ferias de reclutamiento de Journée Québec. En estos momentos está cerrada la de América Latina, pero estamos atentos al momento en el que abra. Dicen que también en páginas de ofertas de empleo y sitios web de empresas en Quebec. Y aquí abajo nos comenta algo bien importante. Atención, nos dicen que existen algunas páginas con empleos que se supone no están destinadas a extranjeros. Pero mira lo que te dice el gobierno. Te invitan a que de cualquier forma explores estas vacantes y que sí te pongas en contacto. ¿Por qué? Porque de cualquier forma existe la posibilidad de que te ofrezcan el trabajo. ¿Cómo les quedó el ojo? ¿Ya ven? Ahora te voy a mostrar 3 ejemplos de empresas que actualmente están abiertamente contratando extranjeros. ¿Por qué? Porque sí hay empresas que te indican que están contratando extranjeros o buscando extranjeros. Recuerda que tienes los formatos descargables de tu CV estilo canadiense y tu cover letter en estos 2 videos. Solamente tienes que dar clic a las ligas y posteriormente tienes que dar clic en descargar, no en editar. Descargar. Los puedes redactar en inglés o en francés dependiendo de lo que te pida la oferta. Recuerda que hay muchas herramientas en internet, como por ejemplo Google Traductor. El día de hoy es una herramienta maravillosa que mientras escribas oraciones completas en español, la traducción termina siendo muy adecuada. Bueno, lo primero que vamos a hacer es que nos vamos a dirigir directamente a las listas que ya te había mostrado para que tú selecciones cuál es la que te interesa. Esta es la página oficial de búsqueda de empleo del gobierno de Canadá, JobBank. También puedes ir a Indeed, también puedes ir a Monster. Te vas a ir a la parte inferior izquierda y vas a seleccionar Canadians and International Candidates. Actualmente hay arriba de 400 ofertas, las cuales son destinadas para canadienses y para extranjeros como tú. Fíjate, esta de ayudante de cocina te dicen que experiencia te piden de 1 a 7 meses, no te piden ningún tipo de estudio. Y esta es la página oficial de la empresa que está ofreciendo el empleo. Si tú te quieres comunicar, además de a través de JobBank, puedes hacerlo. Ahí está su información y para que conozcas un poco más sobre esta empresa. Esta otra es para procesamiento de alimentos. En cuanto a estudios, aquí sí te piden un mínimo de high school o preparatoria, como tú lo conozcas. Dice que te van a entrenar y esta es la página de la empresa que está ofreciendo el empleo. Entonces, si te quieres comunicar también con los dueños, con los recursos humanos de esa empresa, ahí están los datos. El tercero. Aquí nosotros estamos viendo otro trabajo de los muchos que hay, que es para manufactura. También dice que te van a entrenar, te dicen, fíjate, este está bien interesante porque mira la cantidad de bonos y de beneficios que te están ofreciendo. Y esta es la página oficial de la empresa. Así como esta, hay muchísimas más. Número 3. Requisitos para participar. Tu nivel de estudio y años de experiencia en tu país dependen del tipo de empleo que estás buscando. En las ofertas casi siempre te indican qué es lo que están buscando de ti. Aunque el idioma oficial en Quebec es el francés,
también hay ofertas en inglés, ¿ok? Y especialmente en oficios solo te solicitan un nivel básico del idioma. Aquí en esta página del gobierno nos indican que incluso en ciertas ocasiones muy puntuales puede ser que tu empleador no requiera que hables inglés o francés. Si tú encuentras una vacante así, en donde tú puedas desempeñarte en español porque así lo indique la vacante o porque tú hables con el empleador y el empleador te permita y considere que sí podrías desempeñar el trabajo en tu idioma, entonces ya no te tienes que preocupar porque es tarea de tu jefe explicarle las razones al gobierno por las cuales te están contratando. Ahora bien, en esta página del gobierno de Quebec nos comentan que nos pueden pagar hasta $200 por semana por aprender francés, porque al final del día tienes que aprender ese idioma porque ese es el idioma que se habla ahí. Esto es por tiempo completo, pero también tu familia puede aprender y les pueden pagar por eso. Tiempo completo o medio tiempo. Y es más, si no tienes a quien te cuide a tus hijos mientras estudias el idioma, también te pagan para que puedas encontrar alguna niñera que te apoye. Díganme si el gobierno no nos está poniendo todo, pero facilito, para que nosotros nada más vayamos a poner las piezas. Así de fácil. Número 4, los beneficios. Como ya es costumbre en este canal, estamos viendo la posibilidad de ahorrarnos cada centavito. ¿Por qué? Porque el dinero no nace de los árboles. Así que quiero que vean en esta página del gobierno de Canadá, nos explican que existen dos modalidades. La modalidad de salario alto, en donde entran aquellos trabajos en donde nos pagan más de $23.06 la hora, y en estos el empleador sí te podría pagar los gastos de aplicación, pero no está obligado. Es algo que tú tendrías que negociar con el empleador. Y nosotros tenemos aquí diferentes testimonios, los invito a verlos, en los cuales nos platican cómo fue que pudieron negociar con el empleador. En aquellos donde a ti te ofrezcan menos de $23.06 por hora, se te va a proporcionar seguro de salud gratuito, gastos de transporte, y el empleador también te debe de ofrecer una vivienda adecuada y asequible, o bien ayudarte a encontrar una que también sea económica. Para todos aquellos que sí tienen familia, les recuerdo que como medida temporal, esto es temporal, esto se va a acabar, sin importar tu tipo de trabajo, el gobierno está permitiendo que tu pareja e hijos, por pareja dígase alguien con quien estás casado legalmente o cónyuge, pueden solicitar un permiso de trabajo abierto. Es decir, que pueden trabajar en cualquier empresa al llegar aquí, cambiar empleador, trabajar las horas que deseen, etc. Te repito, esto es temporal, solo va a durar 2 años, no lo desaproveches. Número 5. Obtienes tu oferta por parte de tu empleador y tienes que llenar este formato que te voy a mostrar a continuación y que tú puedes descargar para llenar. Es muy importante que lo llenes con mucho cuidado y por eso lo vamos a revisar juntos. Bueno amigos, díganme si llegaron hasta aquí. Llegamos a una de las partes más importantes de todo este proceso, porque este formato tú lo debes de leer y releer la cantidad de veces que sea necesario. ¿Qué nos están diciendo? Nos están diciendo que esto es obligatorio, que se tienen que pagar cierta cantidad de dinero, pero recuerda que eso lo podría pagar tu empleador, tú tienes que hablar con tu empleador. Esto debe de estar completo. Si tu aplicación no está completa, si no tiene todos los documentos, si no tiene todas las respuestas completas, entonces se te va a rechazar la oportunidad de ir a trabajar a Quebec. Si tus documentos están en un idioma que no sea español o inglés, tienes que presentar traducciones y esas traducciones las puedes realizar en tu país por alguien certificado, por supuesto. Nos hablan sobre otros puntos muy importantes. Todo esto lo voy a decir de una forma un poco más rápida para que tú puedas leerlo detenidamente en tu casa, pero nos dicen primero que está diseñado para que tú puedas hacerlo solo o sola sin la ayuda de nadie. Te dicen que en caso de que requieras ayuda, que lo tienes que indicar y tiene que ser obviamente por alguien, un consultor regulado o un abogado regulado, y también te hablan sobre
el hecho de si vas a traer o no vas a traer personas, acompañantes familiares contigo a vivir a Quebec. Tú puedes descargar este formato de forma gratuita y puedes ir llenándolo ahí, pero te indica que si necesitas de casualidad más espacio, puedes hacerlo en otra hoja en blanco también. Lo primero que te preguntan es que si tú ya has realizado otra aplicación previa, es importante para ellos saberlo. Si alguna vez has enviado un certificado de aceptación a Quebec, indícalo. Segundo, nos hablan sobre la rama a la que tú estarías aplicando, que si va a ser a aquella en la cual va a ser más sencillo que el empleador te pueda contratar, si es en la que es de salario alto, salario bajo, tú ahí lo vas a indicar. Si tienes dudas, también le puedes preguntar a tu empleador. Ahora, información de identidad. Recuerda que toda esta información, tu dirección, la dirección que tienes si es que es diferente para que te envíen correo físico, toda tu información del empleo que te están ofreciendo, todo debe de ser real, legítimo y que tengas forma de comprobarlo. Recuerda, eso es muy importante. Con este tipo de cosas no podemos andar con juegos o creyendo que si decimos algo o verdades a medias que no nos va a pasar nada, no, sí nos va a pasar. Dice que incluyas también la información de tus estudios excepto la información de primaria y que si tú no tienes estudios universitarios, etcétera, indiques que no aplica. Ahora nos preguntan sobre nuestra experiencia laboral previa y poder comprobarla. Ahora, aquí nos dicen también que en caso de que tú no tengas experiencia previa relevante, que también indiques que no aplica y que si la tienes debió haber sido de forma legal, debió haber sido de tiempo completo o de medio tiempo. Y aquí tienes todo el espacio para poder indicarlo. Aquí nos dicen que ellos no le van a dar preferencia a nadie que tenga algún abogado, que tenga algún consultor, pero en caso de que sí lo tengas, que es necesario que indiques quién es, quién te está ayudando, quién lo está haciendo, porque recuerda que esto debe de ser regulado. No puede ayudarte cualquier persona y cobrarte nada más, porque sí, esto es de hecho algo que no está permitido por la ley. Y también te preguntan que si tú le das autorización a tu empleador, ¿para qué? Para que pueda hacer todos estos procesos también por ti y tú ahí ya indicas si se lo das o no se lo das. Posteriormente nos hablan un poco más sobre la protección de su información personal, de la declaración que tú tienes que hacer de que todo lo que estás incluyendo es verídico, es real, que tienes pruebas, que tus pruebas también son legítimas, tienes que firmar. Y también te piden ahí, ahora sí, que vayas adjuntando todos los documentos originales, las copias, las traducciones, pasaporte. Te recuerda que tu pasaporte es sumamente importante porque es tu identificación ante el mundo. Así que te recomiendo que vayas a la cajita de descripción, lo leas con detenimiento y lo vayas llenando. Recuerda que este es un proceso que tú puedes realizar solo sin ayuda de una empresa, de un tercero. Sin embargo, si tú tienes tu oferta laboral, si ya tienes tu CV estilo canadiense y te gustaría un poco de orientación, ayuda de parte de un consultor de inmigración certificado, ve y revisa esta liga que te dejé en la cajita de descripción para que Civic Canada Immigration, esta empresa tan increíble, tan humana que he conocido personalmente a los consultores y a las personas que trabajan ahí y que ustedes también ya los conocen a través de en vivos, los invito a que vayan y revisen las consultas que ellos ofrecen porque son las más económicas en todo el mercado en estos momentos. Tus posibilidades de venir a trabajar a Canadá en este 2023 son mucho mayores si tú estás siguiendo estos pasos. Si haces las cosas al pie de la letra, puedes ser esa persona seleccionada. No pierdes nada al buscar el sueño canadiense. Reclama lo que te pertenece. Tú sabes que por ahí hay un puesto que está hecho a la medida para ti y recuerda, el que se quede con miedo, pierde. Yo soy tu amiga Paloma Lascano, una latina en Canadá. Muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos a la próxima, futuros canadienses.